Buenas tardes a todos. Le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí. Las gracias al Instituto por invitarme y a todos los que nos están viendo por estos medios de comunicación que son las redes sociales. 72 horas en Ecuador, un milagro de Dios, es una historia dentro de la historia. Recoge los testimonios de lo que sucedió en mi estadía en Ecuador en 72 horas, un poco como para dejar sentado que no me llevó ningún candidato presidencial, que yo no fui para avalar alguna candidatura, sino que fui ayudada por un grupo de ecuatorianos que, confiando en mi capacidad como especialista electoral, tuvieron a bien invitarme. La gente me dice: Ana, ¿cómo sabes tú tanto de fraude? Y yo le digo a la gente: no, yo no sé de fraude, yo lo que sé es de elecciones auténticas. Estuve 25 años en el Consejo Nacional Electoral venezolano, llegué a una de las más altas posiciones, director general de partidos políticos. Y después, desde el 2004, que fue cuando me destituyen porque no avalé el fraude del 2004, he estado 13 años con el tema, porque he descubierto que es a través de los procesos electorales fraudulentos cómo se mantienen estos sistemas del socialismo del siglo XXI. Porque cuando ellos hacen elecciones, la gente los respeta, porque dice: no, es que eso fue que el pueblo los eligió. Entonces, para mí, el tener la oportunidad de ir a Ecuador y ver en sitio, saber lo que estaba pasando, poder recorrer sus calles, poder tener cerca vamos a decir, la tierra donde se estaba dando el proceso electoral, para mí era fascinante. Gente que me decía: Ana, tú eres una piedra para el chavismo, por tus denuncias de fraude puedes tener problemas. Y yo decía: uno no puede guardarse lo que sabe. A veces las personas somos especialistas en algo, pero no hablamos de eso o no lo practicamos. Y entonces cuando uno se muere, si va por otra parte, dice: ay, si yo hubiera ayudado en este momento. 72 horas es una historia dentro de la historia, pero más allá es la posibilidad que tiene Ecuador de salir del socialismo del siglo XXI, porque las pruebas están. Mucha gente espera que Pozo en un acto de contrición declare que hizo fraude. Eso no va a pasar, porque el día que Pozo diga que hubo fraude, él va preso, él con toda la comitiva. Entonces a Pozo le va la vida en que lo del fraude electoral se mantenga oculto. Así como le va la vida a Rafael Correa de que sea su candidato, Lenín Moreno, el que esté en la presidencia. Cuando yo estuve en Ecuador, lo primero que decía era que cuando uno hablaba de fraude, uno tenía que saber cuál era la magnitud de lo que se estaba jugando. Si Lenín, el candidato de Correa, no ganaba, el destino de Correa iba a ser el mismo de Cristina Kirchner. Eso iba a ser así, así que él tenía que garantizarse de alguna manera que su candidato fuera el presidente sucesor. En el caso de Ecuador hay algo que es impresionantemente tangible. O sea, no es algo que uno dice que es una teoría que uno tiene, no, es perfectamente tangible. Como observador internacional, como observador electoral, lo primero que uno hace es revisar la normativa, porque si la normativa está de acuerdo a los sucesos, no hay cambio de normativa, pues uno presupone que va a estar todo ajustado a derecho. Resulta, mi querida audiencia, las que están aquí, los que están por las vías sociales, que en el caso de Ecuador había un artículo mágico, que es el artículo 127 del Código de la Democracia. El artículo 127 establecía que una vez que se hacía el acta de escrutinio, eran 3 ejemplares de una misma acta. La primera acta iba para el Consejo Nacional Electoral con el material electoral. La segunda acta iba a la Junta Provincial y la tercera acta iba para los partidos políticos y para el público en general. Eso es lo que reza el artículo 127 del Código de la Democracia. ¿Qué hizo el señor Pozo y su Consejo Nacional Electoral? ¿Cambió la ley? La cambió de buenas a primeras
el señor Pozo decidió que el ejemplar número 2, que la ley dice, el segundo ejemplar del acta se entregará al coordinador designado, quien en forma inmediata lo llevará a la Junta Provincial. Eso dice la ley. ¿Qué hace este Consejo Nacional Electoral? Inventa una figura y dice que el sobre se le entrega a un policía, que es parte del gobierno, y que ese policía se lo entrega a un coordinador, a un contratado, que también es parte del gobierno. Y que ese contratado, que no es funcionario electoral, que no pertenece al área electoral, abre el sobre, hace el escaneo y emite el acta. Eso, fíjense una cosa, eso es muy importante, porque en la primera vuelta, cuando yo estuve en Ecuador, en esas 72 horas, yo dije que se iba a romper la cadena de custodia del voto. Después decían que en Ecuador no existe esa figura. Lo que pasa es que la cadena de custodia son los procesos que hay para mantener, para custodiar el voto. Puede ser que en un país no se hable de específicamente la cadena de custodia, pero ¿qué es la cadena de custodia? El proceso que sigue para ir cuidando la voluntad del elector. ¿Qué pasaba? En el caso de Ecuador, ¿cómo se rompía la cadena de custodia? Porque aparecían dos elementos nuevos, un policía y un contratado. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces ya esa es la primera cosa que nos damos cuenta que está pasando en Ecuador. Que en vez de ser el funcionario quien le entrega a la Junta Provincial el sobre cerrado, para que la Junta Provincial, que es la que tiene por ley la potestad de abrir el sobre y revisar los resultados, pues aparecía en el escenario dos personas que no tenían nada que ver. Ya ahí empieza uno a decir, aquí algo no está funcionando, porque no hay razón, óigase bien, no hay razón para violar la ley. Si la ley dice que eso es así, eso es así. Y eso fue lo que violó el Consejo Nacional Electoral en cuanto a la cadena de custodia y en cuanto al acta número 2, que también vamos a hablar de qué pasaba con el acta número 2. Pero no le bastó al Consejo Nacional Electoral violar la cadena de custodia y los pasos que tenía que seguir el acta número 2, sino que el ejemplar número 3, que dice textualmente, el tercer ejemplar se fijará en el lugar donde funcionó la Junta Receptora del Voto para conocimiento público y se les entregará a los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral cambió esto y en vez de hacer un tercer ejemplar igualito al ejemplar número 1 y al ejemplar número 2, se ideó un tercer ejemplar, una tercera acta que llamó acta de escrutinio de resultados, con un detalle casi imperceptible. Yo creo que la gente de Ecuador o sea, porque como digo, yo pienso que Ecuador pecó de ingenuo, tengo que decirlo y hacer este paréntesis, porque yo no quiero de ninguna manera ofender a los ecuatorianos, ni decir que no se dieron cuenta, no. Yo quiero hoy dar un voto de confianza al pueblo ecuatoriano y reconocer que pecaron por ingenuos, porque no creyeron y porque no sabían la maldad de lo que era posible esta gente cuando se quiere quedar en el poder. Volviendo al caso, esta tercera acta de escrutinio no tenía ni número de acta ni número de control. El acta número 1 y el acta número 2 no las tengo aquí, pero tenían en su parte superior acta número tal, número de control, tal, tal. ¿Por qué esos números? Porque cuando usted va a hacer la revisión, usted pone acta, y ya le aparece. Y ya sabía, sorpresa, el número 3 no tenía eso. La gente que estaba en los partidos recibía el escrutinio, pero no sabía cuál era el acta. Y si quería revisarla, tenía que ver cuál era el cantón, cuál era la parroquia, si era hombre o mujer, o sea, todo un desastre. Y toda esa información era muy pesada para manejar. Entonces, a mí no me vengan a decir que esto no es fraude. Claro que es un fraude. Y un fraude montado por el propio Consejo Nacional Electoral. Esto no es casual.
A mí no me vengan a decir que era que es que ellos querían agilizar o no, no, no. Era un fraude muy bien planificado, con un detalle, violando la ley. Y cuando usted viola la ley, usted comete delito. Digo esto porque mucha gente no entiende qué es lo que pasa con el acta número 2, con el acta número 3, porque yo hice un video en Ecuador donde les decía que no les iba a servir el acta de escrutinio porque era muy pesado y porque se iban a tardar mucho. Y yo les recomendaba a los opositores que le tomaran foto al acta número 1 o al acta número 2 porque era la manera de que ellos tuvieran el número de control de acta y el número de acta. Bueno, ¿qué pasa con el sistema automatizado? El sistema automatizado que implementó el señor Pozo, ellos dicen que fue un sistema, un software hecho por ellos. ¿Qué cosa? Ese software es el mismo que se utilizó en El Salvador y fue el mismo que se utilizó en República Dominicana. O sea que por ósmosis, por milagro, el software que se utilizó en Ecuador es el mismo que se utilizó en estos dos sitios. Caramba, qué ingenieros tan suspicaces que pudieron captar todo. ¿Qué pasa? Ese software, cuando estamos hablando de sistemas electorales automatizados, hay una auditoría que se llama ISO 15504. No voy a explicar mucho porque ahí sí que no va, o sea, podemos complicarnos más. Pero una auditoría, ¿qué se hace? Sí, ¿qué se hace? Para ver si el software corre bien, se hace de dos maneras. En frío, o sea, antes de que se ejecute, y en caliente, después que se ejecuta el proceso. ¿Cuál es la bondad de este ISO 15504? Que esto detecta si el software está bien hecho o si tiene escondiditos algoritmos que pueden en un momento dado cambiar los resultados, como se probó que en Ecuador cambiaban los resultados. Entonces el señor Pozo dijo dos cosas. Uno, que él iba a dejar que se auditara el software después. Y yo le contesté, un software se cambia en minutos. O sea, no nos venga a decir a nosotros, no insulte la inteligencia de los ecuatorianos a decir que nos va a dejar auditar el software porque ya lo va a cambiar. Y segundo, él dijo que ellos tenían un certificado de auditoría. Resulta ser que el certificado de auditoría que tiene el Consejo se llama ISO 17584, que es una auditoría al proceso general, pero no es al software. Eso volvemos a insistir que el señor Pozo insulta la inteligencia de los ecuatorianos queriéndoles decir que sí se tiene un certificado de auditoría del software cuando no es verdad. ¿Qué sucede? Este software tiene, vamos a decir, tiene ciertas características y es que como es programado con algoritmos, él de repente puede sacar votos de un lado, sumar para el otro y va manejando las tendencias porque está programado para eso. Una de las cosas más llamativas en la primera vuelta es que jamás la diferencia entre Lenin y Lasso fue menos del 10%. ¿Y eso por qué? Porque la ley decía, o la ley dice, que si el porcentaje, si un candidato tiene el 40% y la diferencia con el que la sigue es del 10%, puede ganar en la primera vuelta. Esto era lo que quería Pozo, ganar en la primera vuelta, y por eso el software estaba preparado 40-10, 40-10, 40-10, y por eso jamás hubo ningún número diferente. Ese porcentaje se mantuvo. ¿Qué pasa en la primera vuelta? Parte del testimonio de 72 horas en Ecuador. Me hacen una entrevista en NTN 24, yo hablo del fraude, al día siguiente estaba en una reunión de la OEA, me fueron a detener, salgo, entonces se arma un rebulicio en Ecuador y la noticia de la persona que lo estaba denunciando el fraude salió. Entonces eso sirvió para que mucha gente empezara a ver qué era lo que estaba pasando. Milagro, cuando el 19 de febrero pasa lo que pasa, la gente en Ecuador, el pueblo es inteligente, el pueblo no es bruto, ya sabía que algo había pasado y se va
a la sede del Consejo Nacional Electoral. Ahí estuvo, ellos dieron que iban a pasar unos días más haciendo el escrutinio. Total que al día siguiente sale el general Luis Castro y dice, se rompió la cadena de custodia. ¿Qué pasaba? Ya eso se había denunciado que se iba a romper la cadena de custodia. Que cuando pretenden dar el resultado, porque es que hasta el último momento el señor Pozo quiso dar el resultado en primera vuelta. Lo que pasa es, la gente en la calle, más este general que dijo, un momentico, aquí se rompió la cadena de custodia, tuvo que esperar. Bueno, así es que me están haciendo señas. Así llegamos a la segunda vuelta. Entonces, el fraude que no se iba a hacer en la primera vuelta, o sea, que no lo pudieron hacer en la primera vuelta, seguía intacto en la segunda. No se cambió nada, era el mismo software, era el mismo rompimiento de cadena, era totalmente igualito. Y operó. Hay pruebas. Hay un video donde está un joven en una junta y dice, esta es la acta original, estos son los resultados, mire lo que aparece en la pantalla. Eso es una prueba de fraude. Y como eso hubieran sido más. Lo que pasa es que este señor Pozo, en su vamos a decir, como hizo el fraude, ellos pusieron a las juntas provinciales a escrutar, no en el lapso que dice la ley, sino que milagrosamente en horas, a escrutar con las imágenes que les llegaban. Hay un milagro, en Pichincha, entre la 1 de la madrugada y las 4 de la mañana, en 4 horas, la Junta Provincial de Pichincha revisó 7.000 actas. Superman, 7.000 actas. Y todo eso es planificado y lastimosamente hoy Ecuador se encuentra entrampado. Entrampado porque hay un gigantesco fraude. Entrampado porque las pruebas las hay. Pero ¿quién va a decir que fue fraude? ¿El señor Pozo, que lo creó? ¿El familiar de Pozo que está en el contencioso? No, ninguno de ellos. Pero antes, yo sé que estoy sobre tiempo, pero yo quiero darles, o sea, una última, digamos, reflexión sobre esto que está pasando en Ecuador. Ha sido la primera vez en tantos años que los que estamos enfrentados al socialismo del siglo XXI hemos podido agarrarlo infraganti. Hemos podido detectar el fraude, hemos podido denunciarlo, lo tenemos ahí vivo, los tenemos como uno dice agarrado por el gañote. Y no queremos que por componendas y no queremos por cosas ocultas eso pase por debajo de la mesa. Y voy a decir esto porque ayer yo tuve la oportunidad de entregarle una carta al secretario Luis Almagro diciéndole que por favor estaba peleándose en Ecuador las elecciones, que no siguiera, avalando a Lenin, que por favor parara. Y él públicamente me dijo, Lenin ganó. Y yo me quedé así como, Lenin ganó, un momentico. Yo me quedé en shock porque, ¿cómo que Lenin ganó? Y él me dice, los veedores de la OEA estuvieron allí. Yo, o sea, los veedores de la OEA o los turistas de la OEA. No hay un solo informe de los veedores que digan que hubo violación de ley. No hay un solo informe de los veedores que diga que las juntas trabajaron en la madrugada más de 7.000, 10.000 actas en ese tiempo. O sea, no hay una sola cosita así chiquitica que estos turistas electorales hayan hecho a favor del pueblo. Yo no quiero acusar al secretario Luis Almagro, creo que él tiene muchísimas cosas y no es su competencia. Él de elecciones no sabe, como hay mucha gente que no sabe de elecciones, él se guía por lo que le está diciendo su gente. Pero lo que le dijo su gente es muy grave, porque lo que le dijo su gente era que todo estaba bien y que Lenin había ganado. Y eso es falso, señores. Lenin no ganó el proceso electoral en Ecuador. En Ecuador operó un gigantesco fraude montado por el propio Consejo Nacional Electoral. Las pruebas hay, las pruebas existen. Ahora bien, humildemente yo no creo que ante ese Consejo Nacional Electoral prospere absolutamente nada. Ayer Jaime Nebot decía, contemos voto a voto, abramos caja a caja. Y yo me sonreía. En derecho los abogados decimos, el que puede lo más, puede lo menos. Si violé la ley, si utilizó un software que no se auditó, si he hecho de todo, es que no puedo, si tengo las boletas y tengo las firmas y tengo las actas, inventarla. Alguien me decía,
No, doctora, porque va a ser aleatorio. Señores, yo conozco que son aleatorios. Tú haces un programa y le dices cuáles son las que van a abrir. Y el mismo programa te corre y dice, ay, esas son las juntas. A este momento, lo único que puede salvar a Ecuador de quedarse con este señor Lenin, que parece que los hubieran sacado en serio, porque yo digo que Lenin es el Maduro nuestro, porque se le parece mucho. La única forma es con el acta número 1 o el acta número 2, que tiene la realidad de lo que pasó en la mesa. Esa es el acta que se puede utilizar. De resto, señores, como decía al principio, 72 horas en Ecuador, un milagro de Dios, es una historia dentro de la historia. Dios quiera que la historia sea que esas 72 horas en Ecuador hayan servido para que el pueblo ecuatoriano salga del socialismo del siglo XXI. Pero si desgraciadamente no es así, también pasará la historia que tuvieron una hermosa oportunidad de ser libres del socialismo del siglo XXI y no la aprovecharon. Gracias por escucharme.